Aleluya, gloria a nuestro Señor. Qué maravilloso día, qué día de bendición. Le damos gracias a nuestro Señor porque nueva misericordia se levantó este día para usted, para su familia, para que todos nos gocemos en la presencia del Señor. Uno de los hábitos que yo siempre lo hago vida es que es un día de oportunidad y espero que usted lo disfrute al máximo, pero siempre honrando a nuestro Señor. Qué bueno que el Señor nos ha permitido también levantarnos, abrir nuestros ojitos y decir, Señor, gracias porque delante de ti yo quiero seguir siendo ese hijo que sabe en todo tiempo que tiene un Padre de amor. Así que declaramos que este día lo vamos a disfrutar en la plenitud como familia. Yo estoy poniendo ahí siempre la familia en la fe y bendiciones para toda mi familia en la fe. Vamos a hacer una oración para presentarnos y para pedirle a Dios y al Espíritu Santo que la parte que no podemos hacer humanamente, que Él logre ponerla en nuestros corazones. Amadísimo Dios y Padre, gracias por este día domingo, Señor, en el cual delante de ti, Padre de amor y de misericordia, nosotros estamos dispuestos, sensibles, Señor, pero siempre presentamos necesidades delante de ti porque sabemos que tú cubres todo, Señor. La plenitud de todo radica en ti, Señor, y nosotros somos hijos. Y como hijos queremos decirte, Padre, ayúdanos a seguir avanzando, ayúdanos a seguir creyendo, cimentando nuestra fe. Ayúdanos, Espíritu Santo, para que tu guianza no nos falte. Agradecemos todo lo que esta semana hemos recibido de ti. Gracias porque tenemos cobertura perfecta, que eres tú, mi Dios y Padre, y gracias por las coberturas terrenales, Señor, a las cuales siempre, Señor, en tu santo y poderoso nombre bendecimos. Toda autoridad es puesta aquí en la tierra por ti, tú lo permites, Señor, y es un privilegio saber que tenemos la bendición de aquellos vasos de gloria y de honras, receptores, Señor, de la revelación, y así nosotros recibimos también. Gracias porque cada ministro que busca tu rostro también recibe de ti la revelación perfecta, Señor. Declaramos que esta palabra, Señor, nos va a edificar. Esta palabra, Señor, nos va a servir para este tiempo difícil. Yo desde ahora declaro que tu pueblo, Señor, y cada uno de tus hijos que se levantaron con ánimo, que con pasión, Señor, esperan tu consejo, que reciban de ti, Señor, una administración gloriosa de tu espíritu y que sean fortalecidos. Que la palabra, Señor, haga el efecto para lo cual fue escrita, para lo cual fue preparada para nosotros y que sigamos, Señor, creyendo. Gracias también por todas las familias, Señor, que pueden unirse para recibir de ti, Señor, como ese concepto familiar, Señor, que todos reciban, toda la familia. Yo declaro en tu santo y poderoso nombre que nosotros, Señor, somos de sano entendimiento. Declaro ese sano entendimiento en tus hijos, igual que mi mente, Señor, que ha sido receptora de tu palabra, que edifique, Señor. Usa mis labios para edificar, Señor. Te lo pido, te lo ruego, que mis labios sean portadores esa espada de justicia y de verdad y que pueda ministrar, Señor, en perfección toda la gloria del cielo. Gracias también, Señor, por cada una de las aportaciones, Señor. Gracias por los diezmos. Yo declaro bendición, Señor, en todos y cada uno de tus hijos que están, Señor, ocupando sus pensamientos para decir, Señor, aquí te voy a retornar lo que de ti viene, porque tú eres una fuente inagotable de bendiciones, Señor. Gracias por las ofrendas, bendito Dios. Te pido, Señor, que tú las multipliques de una manera, Señor, que nos pueda sorprender, sobreabundante, Señor, porque son promesas tuyas, Señor. Que veas a cada uno de tus hijos como una tierra de deleite, Señor, porque te honramos. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero iniciar esta maravillosa mañana con la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 5, usando la versión Arca Fernández. Ahí me gusta, me bendice mucho saber de que hay cosas, o todo, mejor dicho, Dios lo tiene bajo su control. Nos gozábamos la bendición del día jueves, el discipulado el día jueves, de saber de que Dios todo lo tiene en perfección planificado para el caminar de la humanidad aquí en la tierra. Así que es bueno caminar en los planes de Dios. Dice la palabra,
pero no, tú tienes duro y terco el corazón y estás amontonando castigos sobre ti para aquel día de castigo, cuando Dios se manifieste como justo juez y pague a cada uno según lo merecido, según lo que se merezca. Líbreme Dios de que yo pueda causar en usted una mala intención de asustarlo. No es el propósito. Dios tiene todo bajo control. Por eso lo vuelvo a decir. Y hay quienes han sido castigados a través de la historia. Todos han recibido de acuerdo a lo que han hecho. Y no es ninguna intención en mi corazón que yo pueda provocar en usted un miedo. Al contrario, yo creo que el propósito es que nos ayudemos y que la palabra nos ayude a estar siempre recibiendo los consejos del cielo. Que la palabra nos ayude a estar siempre alerta. Ese es el propósito. Aunque yo no lo dijeses de esa manera, aunque no lo presentara de esa manera, creo que todos vamos a rendir cuenta, porque la Biblia dice que aún de cada una de nuestras palabras ociosas, vamos a rendir cuenta. O sea que todo lo que hagamos está anotado. No es porque yo lo quiera decir, es porque llevan un registro, un control en los libros que están en el cielo, y que ahí nos puedan encontrar a nosotros a la manera que a Dios le guste. Uno de los grandes errores que está sucediendo, pero con mucha fuerza en toda la iglesia cristiana a nivel mundial, usted es iglesia, es el descuido. Así que si estos consejos lo tomamos, no nos descuidemos, porque cuando la palabra de Dios trae un espíritu de vida es para que pongamos cuidado en nuestro caminar y siempre estar con ojos, con oídos y siempre alerta, porque es necesario que usted y yo estemos alerta. Así que estas palabras que sean cimentadas, porque Dios siempre nos ha advertido antes de. Dios siempre ha llamado la atención cuando ha habido eso que estoy diciendo, un descuido. Dios hace y pronuncia los descuidos. Lo hizo Jesús. Cada vez que tenía oportunidad les decía en qué se habían descuidado. Así que yo creo que es necesario que en esto que aquí estamos presentando, nosotros tomemos la porción. Porque si usted ve el versículo anterior, dice la palabra, ¿acaso podemos ser indiferentes ante la inagotable bondad de nuestro Señor? No podemos ser indiferentes. Hay una gran bondad, hay paciencia y generosidad de parte de Dios. ¿Y cómo no podernos darnos cuenta de que esa bondad es la que nos está impulsando? Es la bondad de Dios, es la benevolencia de Dios la que nos impulsa todos los días a hacer un buen comportamiento delante de Él. Si no lo hacemos de esa manera, entonces el versículo 5 dice, pero no, tú tienes duro y terco el corazón y estás amontonando castigos. Sí, usted puede ver si esto es un llamado de atención. Estamos aquí hablando del pueblo romano, pero puede ser para nosotros la misma condición. Voy a presentar otra en otro tiempo. Fíjese que la primera carta que leímos los romanos, Nuevo Testamento, pero vamos a ver que desde cuándo viene ese concepto, ese pensamiento de Dios. O sea que no es nuevo, es antiguo. Nos vamos a remontar quizás al libro más antiguo de la Biblia. Porque dice en la carta Job, hablando el libro de Job 34:10, pero ustedes son inteligentes, escúchenme, nada más ajeno a Dios que la maldad. El Todopoderoso no comete injusticia, le da a cada uno lo que merece, le paga conforme a sus hechos. Dios le paga a cada uno lo que se merece. O sea que Dios, lo que me merezco,
eso me lo va a dar. Usted también. Todo lo que usted se merece, Dios se lo va a dar. De ahí hay que poner cuidado y de ahí nace el tema. Dios paga según se merece. A usted le va a pagar según usted se merece. Creo que cuando nosotros vemos esto y podemos pensar quizás en el lado negativo, pero tiene su parte positiva. Entonces, si nosotros hacemos lo correcto, tendremos buena recompensa. De hecho, la palabra dice que vamos a rendir cuenta por las minas que nos ha dado, por los talentos, por los dones. Va a haber recompensa, va a haber galardones, va a haber herencia, somos herederos y coherederos. Todas estas cosas, cuando lo hacemos en lo correcto, un nombre nuevo, hay mucha bendición y yo digo amén y amén. Son muchas las bendiciones que nuestro Señor nos ha dado, nos está dando y aún las que nos esperan. Qué alegría en mi corazón decir, Señor, gracias porque todavía hay nuevas y mejores cosas para mi vida. Entonces, si habrá todo esto, hay que cuidarnos, porque va a haber una paga. Voy a pasar al Evangelio de Lucas, capítulo 24 y versículo 25. Aquí está hablando nuestro Señor Jesús. Él les dijo, gente necia, sin ninguna disposición para creer todo lo que los profetas habían hablado. El llamado de atención, aquí yo lo veo un poquito fuerte. Si Dios me dijera a mí, así en persona, como se lo dijo a estos personajes que iban camino a Emaús, quizás sentiría un poquito de malestar o incomodidad. Necio, hay unas versiones que dicen tontos, torpes, insensatos, tardos para creer. Miren las expresiones. Si Dios en persona, el mismo Jesús, me hubiera dicho a mí, tonto, sos un tonto, ¿por qué te cuesta creer? Entonces me movería mi ser, me lo movería. Yo creo que a nadie le gusta que le digan, sos un tonto, sos un torpe porque no crees. Yo creo que esa es nuestra reacción ante unas palabras fuertes. Creo que también que aquí está haciendo una fuerza la palabra en cuanto al trabajo de los profetas. Dios asignó tiempos para cada profeta, mensajes a través de los profetas. Nosotros sabemos hoy en este tiempo que era la boca de Dios. Algunos profetas no se vieron por diferentes tiempos y diferentes usos. Cuando digo usos es que Dios los usó para determinadas funciones. Pero dice aquí los que los profetas habían hablado. Esta otra versión dice que necios son, les cuesta tanto creer todos los que los profetas escribieron en las escrituras. Entonces, ahí es mi llamado tal vez como para que yo diga, tengo que ocuparme de ver qué es lo que dijeron los profetas, lo que hablaron los profetas, lo que escribieron los profetas. Porque a mucha gente no le interesa, no le ocupa, no le preocupa saber qué es lo que los profetas anunciaron para que se cumpliese en este tiempo. Acuérdense que hay acontecimientos que no se han realizado, algunos sí, pero hay otros en los cuales la iglesia debería de poner su atención. Es muy interesante saber todo lo que dijo cada uno de ellos. Pero ¿por qué se los dijo? Esa es la pregunta. Por no creer a estos personajes, por no creer lo que estaba escrito, por no, mire, habiendo sido anunciado en boca de profetas, no lo hicieron una vida, no lo hicieron una creencia, no estaban convencidos quizás. Cuando usted lee el versículo 26, ahí entonces como que en el contexto está hablándolo un poco más claro. Porque estaba diciéndole, va a haber un tiempo en el cual yo voy a cumplir el plan de mi Padre, pero voy a resucitar. Había anunciado su resurrección y no creyeron, porque en el diálogo de estos, tú eres el único que no se ha dado cuenta de que
Y comienzan a narrar ellos la historia de lo que le había pasado a Jesús, pero no estaban convencidos. Antes de subir al cielo para reinar, nos dice el versículo 26. La Biblia, lenguaje sencillo, pero qué tremendo. Es el comportamiento de aquellos que escuchaban cosas de los profetas, pero no estaban convencidos. Hoy nosotros escuchamos, la iglesia escucha, pero no está muy convencida. La iglesia está pasando por una crisis de credo también, de fe, de convicción. Y yo le ruego al Señor que si usted está pasando, si alguno que puede escuchar este mensaje está pasando por esa flaqueza, esa debilidad en la fe, pues que le sirvan los consejos de los profetas, porque todo lo que anunciaron se va a cumplir. Y si toda la iglesia tiene el deseo de irse en el turno de un arrebatamiento, lo que conocemos quizás la venida en secreto, un turno de los que van a ser esforzados, todos puede decir en su corazón, sí, amén, yo me quisiera ir en el primer turno. Pero una cosa es querer y otra cosa es prepararse. Pues la iglesia debería de prepararse. Estoy haciendo fuerza en lo que refiere al concepto del anuncio profético. Yo creo que este punto que estoy diciendo ahora es personal. Nadie va a poder hacer el esfuerzo por otra persona. Esto es individual. De nadie depende de que yo me vaya en ese turno glorioso. No depende ni del cónyuge, ni de nadie, ni la familia, de nadie. Esto es personal. Cuando yo digo, en el caso mío, no depende de nadie más que de mí, es lo mismo para usted. Nadie le va a ayudar. Solamente depende única y exclusivamente de su caminar, de su entrega. Qué hermoso es saber. Porque ya hay acontecimientos, hubo una invitación al banquete de bodas y esta historia todos lo sabemos, muchos lo despreciaron hasta que termina el pasaje diciendo, ellos son indignos. Pusieron excusas, no, que tengo unos bueyes, que tengo un campo, que estoy recién casado. Todas estas cosas fue un desprecio, un menosprecio a la invitación del banquete de bodas. Esto mismo está sucediendo en este tiempo, hay invitación y hay mucha iglesia que no quiere hacerle caso o cree que tiene mucho tiempo todavía como para darse el lujo de decidir más tarde. Hoy es el tiempo. Estos de Esaú, estos que van camino a Emaús, a mí me enseñan que tenían un conocimiento de Biblia. Ellos conocían Biblia o habían escuchado a otros de cosas que habían sido contadas, pero no la convicción. Cuando estoy diciendo esto es porque el mismo Jesús tuvo que leerle. Ahora, la pregunta, ellos llevaban Biblia, ellos llevaban la Torá, ellos llevaban la Taná, llevaban el Antiguo Testamento, que era la base fuerte, todavía no se había escrito el Nuevo Testamento, pero en esto que estoy diciendo, ¿quién llevaba el rollo? ¿Quién llevaba el escrito para que Jesús, el mismo, comience a decirles todo lo concerniente a lo de él, donde él aparecía, o por lo menos lo que se decía de él, algo que había sido profetizado, algo que lo había marcado Isaías, el profeta Isaías. Entonces había anunciado que nuestro Señor iba a padecer, iba como oveja al matadero, no iba a abrir su boca. Estas cosas son básicas para nosotros los que ya tenemos un conocimiento de quién es nuestro Señor. Pero estos que están acá me enseñan que esa misma condición la está viviendo la iglesia, porque no presta atención a lo anunciado por los profetas. Hoy la iglesia lo quiere todo lo quiere en la mano, pero es poca la iglesia que quiere leer, es poca la iglesia que quiere escudriñar. A veces no leen y a veces leen y no creen lo que leen. Por lo menos es lo que se manifiesta a nivel general. Pero siempre yo digo, usted no puede estar en esto que yo estoy ahora así como dando a impartiendo. Usted puede ser, esto conmigo no va, porque yo leo, yo creo lo que dice la palabra profética, lo más seguro es lo que está escrito. Amén, eso es una gran verdad. Pero cuando Jesús los deja, llega un momento en que Jesús los dejó,
Cuando nos explicaba la Biblia, decían ellos, nosotros sentíamos como que nuestro corazón nos ardía. Y ellos corren. La historia dice que ellos corrieron a anunciarle a los discípulos. Y la distancia, créanme, que de Emaús a Jerusalén había que caminar, pero dice que ellos se apresuraron. Y llegan donde están los discípulos, los 11 discípulos, y aún así comienzan a contarle, ya se apareció a las mujeres, mire, ya, y comienzan a narrar y ni siquiera terminaron de contarle cuando el mismo Jesús se les aparece. Como que Jesús les estaba diciendo, antes de que esto caiga en la misma condición, paz sea a vosotros. Y Jesús interviene. Pero cuando yo veo este acontecimiento, yo digo, espero que usted también piense de la misma manera. Si no está preparado, nadie va a escuchar la trompeta por usted. Usted tiene que escuchar la trompeta. Solo el preparado va a escucharla. Yo veo que ellos no estaban preparados. Aquí yo estoy asentando que lo que yo leo, lo que yo indago, escudriño, me va a ayudar a mí a madurar un poco más en este evangelio. Base firme. Daniel dijo, el profeta Daniel, tomó el rollo y comenzó a leer Daniel 9:2. Ahí usted lo puede ver si en su casa. Lo voy a leer acá también para asentar en el año, dice, primero de su reinado. Yo, Daniel, pude entender en los libros, pude entender a través de lo que estaba escrito el número de los años en que, por palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. ¿Qué estaba diciendo aquí Daniel? A través de poder leer, de tratar de leer Biblia, si lo aplicamos en este tiempo, se va a poder entender. Está diciendo, yo estaba leyendo la Biblia. Ah, pastor, no era la Biblia. Bueno, era la Torá, era la ley, la palabra de Dios. Pero lo más relevante, y lo vuelvo a decir, es que leía un profeta. Leía el profeta Jeremías. Es decir, que lo que los profetas hicieron y algunas cosas no se han cumplido, ahí la iglesia tiene que enfocarse. Isaías anunciando a nuestro Señor, la muerte del Señor. Jeremías, la cautividad, 70 años. Ezequiel habla de muchas cosas futuras. Hasta abarca el final de los tiempos, hasta la guerra de Armagedón. Hasta ahí llegan las profecías de Ezequiel. Zacarías nos habla de los 2 olivos. Y hay gente, hay pueblo, hay iglesia que no sabe a qué se refieren los 2 olivos. Yo no estoy tratando de impresionar, pero hay cosas que no se han cumplido y están ya para este tiempo. Malaquías, preparando el camino, la reconciliación, habla de la manifestación del espíritu de Elías. Ay, Padre de la gloria, dice uno. Joel habla de cosas interesantes. Habrá un tiempo en que los jóvenes tendrán visiones. Todas estas cosas quizás, pastor, todo eso ya lo sé. Bendito Dios. Joel habla de un tiempo de tocar trompeta en Sión. Pero hay un orden también. Cuando yo veo en Joel 2:23 dice, hijos de Sión, regocijaos y alegraos en el Señor vuestro Dios, porque Él os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación y ha hecho descender para nosotros la lluvia temprana y la tardía, como en el principio. Y esperamos una lluvia temprana, una lluvia tardía. También allí en el versículo 25, Joel 2:25, entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga. Pero, ¿qué le ha quitado a usted la oruga, el pulgón, el saltón y el revoltón? ¿Qué le ha quitado? Si se lo van a devolver, estas 4 potestades, entonces, ¿qué usted ha perdido que necesita recuperar? ¿Pero en qué tiempo? Antes de la trompeta, después de la trompeta. Ahí es donde la iglesia dice, si yo estoy recuperando todas estas cosas que entidades potestades me han quitado, entonces yo digo, más pronta es la venida de mi Señor y ya mi oído pronto escuchará el toque de la trompeta.
Si ha habido un tiempo en el cual este año duro que vivimos, este año 2020 y el inicio de 2021, que va a ser duro también, y vuelvo a decir que muchos en vez de recuperar van a perder, yo confío, creo en mi Señor que me va a ayudar a recuperar y lo bendigo. Usted si cree que va a recuperar, cuando otros pierden, usted va a recuperar. Repito, usted va a recuperar. Es como un pastor está insistiendo, diga amén, yo voy a recuperar lo que he perdido. Entonces, ahí usted tiene que estar más alerta y más seguro. Lo que sea que dijeron, yo digo que hay que entenderlo. Solo así podemos saber con seguridad cuándo es el tiempo, cuándo se sabrá el tiempo. Estos estaban tristes y desanimados. Estaban tristes y desanimados. Encontró a los discípulos tristes y desanimados. Pero por la bendición de Jesús, ellos logran recuperar la vista, la fe, el caminar. Muchas cosas recuperaron. Lo mismo tuvieron que haber vivido los discípulos. Porque los discípulos cuando se les aparece, entonces Jesús le dice, Lucas 24, 38, ¿por qué están asustados? Ponga atención. Jesús, el Cristo de la gloria, si manifestase hoy, ¿usted cree que no va a encontrar a muchos asustados? Este pasaje es Jesús a los discípulos. Y sabemos todo lo que vivieron los discípulos. Que hasta dijeron y declararon, ahora sí creemos. Pero ¿por qué estaban asustados? ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Esa es la pregunta que le hace Jesús. ¿Por qué están turbados? ¿Por qué dudan de lo que ven? ¿Por qué están turbados vuestros pensamientos? Entonces, este pasaje es la iglesia de hoy. Este pasaje es lo que vive mucho pueblo de Dios hoy. Y eso que no ha comenzado lo más fuerte. Quiere decir que van a haber muchos turbados, preocupados, desconcertados, con las mentes de viaje increíblemente distorsionadas, qué sé yo. Pero la iglesia que entiende, la iglesia que comprende, se va a seguir preparando hasta donde más pueda para lograr alcanzar una madurez espiritual, que es lo más importante. Porque la madurez de la que estoy hablando ahora, la madurez espiritual no se inventa. La madurez espiritual se busca, se lee y el Espíritu Santo nos hace crecer. El Espíritu Santo nos ayuda a madurar. Aparte del Espíritu Santo, yo creo que las oportunidades que tenemos a través de los ministros. Un poquito más adelante voy a hablar de esto. Mire otro pasaje, Mateo 23, 23. Aquí la iglesia se involucra. Dice, hay de vosotros, maestros de la ley y fariseos hipócritas, hombres que llevan Biblia, maestros de la ley, pero son hipócritas, que ofrecéis a Dios el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero no os preocupáis de lo más importante de la ley. Dos cosas marcadas, que es la injusticia, uno, la misericordia y la fe. Esto último es lo que deberíais hacer, para este tiempo. Algunos se agarran de este pasaje para decir, lo del diezmo ya pasó. Pero no es lo que Jesús estaba diciendo. Y ponga atención, si le gusta y quiere prestar atención. Jesús en el Nuevo Testamento está diciendo, pero aunque sin dejar de cumplir también lo otro. ¿De qué había hablado antes? Sin dejar de cumplir el diezmo. Pero uno lo toma a conveniencia. Yo me baso en las palabras de Jesús. Practiquemos la justicia. Practiquemos aquí lo que está diciendo, la misericordia, y que la fe sea cimentada. Bendito Dios cuando hay oportunidad de que pueda ser uno instruido a esta manera. Así como el Señor está tratándolo a usted de bendecir a través de mis palabras, espero que sean de bendición.
Porque son dos cosas que puede uno torcerla. La iglesia que le conviene ignorar ciertas cosas se agarra de ahí. Pero Jesús estaba diciendo, aunque sin dejar de cumplir también lo otro, no dejen de cumplir. Ahora, remontémonos al tiempo, porque es un llamado de atención. Ya vimos el descuido de los Emaús, pero miremos esto. Cuando uno analiza la iglesia de hoy, mucha iglesia ha descuidado la justicia, la misericordia. Lo peor es que aquí lo está diciendo nuestro Señor. Lo está diciendo nuestro Señor. Qué tremendo es, porque hay mucho pueblo que cree que es un cumplido el que le hace al Señor. Cuando lo toma como un consejo, cuando lo toma como una exhortación, si usted lo quiere ver, cuando lo toma como que es un obligado. Pero no es así, no es por un cumplido. La palabra es muy clara en cuanto al trato con los hijos de Dios. Porque ¿cuántos somos hijos de Dios? Si yo mismo me hago la pregunta, yo mismo respondo, yo soy hijo de Dios. A usted le pregunta en casa, ¿usted es hijo de Dios? ¿Es hija de Dios? Usted por su fe, por su convicción dice, amén, yo sé que soy hija de Dios. Pero mire Mateo 5:44, pero yo os digo, amad, dice, a vuestros enemigos y orad por aquellos que os persiguen, para que seáis hijos de Dios, de vuestro Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Compórtense bien, hagan el bien a los demás, hagan el bien a los hermanos, para que seáis como esos verdaderos hijos de Dios. A veces es difícil hacer el bien. Yo estoy consciente de eso porque hasta a mí me ha costado muchas veces hacer el bien cuando veo mucha injusticia. Quizás a muchos de nosotros nos ha pasado. Y vivir una misericordia como la que vivió Job, yo pienso que a veces es difícil sobrellevarla de verdad a la manera de Job. Porque a Job lo llegaron a visitar los amigos. Y con amigos como lo que tuvo Job, ¿para qué yo quiero enemigos? Si los amigos llegaron solamente a criticarlo y a darle duro a Job. Lo menos que hubiera podido esperar Job de ellos es que me traen comida porque ya los huesos se me miran. Lo menos que pudo haber esperado Job es decir, ay, qué alegría, ahí viene un amigo que me va a dar una palabra de esperanza. Pero fue todo lo contrario. O sea, estoy tratando de decir que no manifestaron misericordia. Que en este tiempo usted o yo estemos pasando por una crisis y que me vengan a señalar, a criticar y a decirme, eso que te está pasando es porque tú has pecado contra Dios. Eso que te está pasando te lo merecías, que se hayan muerto tus hijos te lo merecías, Job. ¿Usted cree que soportaría que alguien le dijese a usted, ese hijo que perdiste te lo merecías? No, perdóname, pero seamos francos. No seamos así como dice Jesús, un llamado de atención. Ay, hipócritas, es difícil, hermano. A usted le dolería como para soportar un trato de eso. No le llevaron amor, no le llevaron misericordia. En lo que yo entiendo es que cada uno de ellos dice, te pasa porque tú disfrutabas el pecado. Yo no veo que Job disfrutaba el pecado. Eso te pasa porque tú tratabas mal a tus siervos. Yo no veo que Job trataba mal a los siervos. Uno le dice, yo veo que te pasa porque tú eras codicioso y también te comportabas de una manera injusta. Mire lo que los amigos le decían. Ay, por eso en mis notas hay que misericordia la que tuvieron sus amigos. Con esto que acaba de decir, puedo decir con mucha seguridad, estaban carentes de misericordia. Entonces Jesús viene en el Nuevo Testamento, no sean hipócritas, estas dos cosas cuídenlas. Cuiden la parte que les corresponde a Dios y también cuiden la parte para el tiempo que ustedes van a vivir donde va a haber necesidad de dar mucha, pero mucha misericordia con aquellos que no los tratan bien, con aquellos hermanos
que están carentes de amor con aquellos hermanos que le van a dar duro. Y cuiden también la fe. Qué tremendo que es esto. Lo malo crece rápido. Todo lo malo crece rápido. La maldad de los hombres crecía rápido. Allá en Génesis. Por eso Dios tomó una decisión. Era tanta la maldad de los hombres que vino el juicio, el diluvio. Pero ¿qué diferencia hay de esa maldad a la maldad que hay ahora y a la maldad que dice la Biblia? A causa de la maldad de los hombres, el amor de muchos se enfriará. Entonces la maldad va a tomar unos límites, unos niveles que van a ser incomprensibles. Pero lo que yo le pido a Dios es no ser partícipe o parte de los que practican y viven la maldad. Espero que usted también. Usted dice, amén, yo no voy a participar en los que son malos. Al contrario, yo reconozco que hubo un Dios maravilloso que me dio la oportunidad a través de su Hijo glorioso, lleno de amor, que me vino a ayudar, que me sirve, que está intercediendo para poder decir, bendito, bendito Salvador, que me has dado de tu amor y puedo dar de ese mismo amor a todo el necesitado. Eso es estar seguro, hermano, de quién es nuestro Señor. ¿Cuál sería el merecido el día de hoy para la iglesia? ¿Cuál sería el merecido para la iglesia? ¿Qué se merece la iglesia cuando yo veo que la misma maldad se está multiplicando? Estoy hablando de iglesia, yo no estoy hablando de los que conocen a Dios. La iglesia está viviendo llena de maldad, incrementando, aumentando la maldad. ¿Cuál sería su merecido? Cuando ya vimos que anteriormente hay una cita que dice, cada uno va a recibir la paga, su merecido. A cada uno el Señor le pagará de acuerdo a lo que hace según sus obras. Yo por eso sentí como una secuencia lo que el Señor había puesto en mi corazón el día viernes. Espero que haya visto, espero que haya tenido la oportunidad, el deseo, la pasión de hoy me va a hablar el Señor. Hoy me va el Señor a dar consejos. Y hubo muchos consejos de parte de Dios el día viernes. Si no lo ha visto, pues regrese el día viernes, vea el mensaje el día viernes, porque es como una secuencia de la palabra del viernes. Voy a dar esta cita en Efesios 4:13. Efesios 4:13. Dice la palabra de Dios. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Confrontamiento. ¿Será que voy a alcanzar? ¿Será que vamos a alcanzar la medida de nuestro Señor, el Cristo de la gloria? Tremenda pregunta. ¿Será que vamos a tener todos la unidad? Esta unidad que está hablando acá. La unidad de nuestra fe. Cuando uno le pregunta, ¿tú crees que va a suceder esto? ¿Tú crees que va a haber avivamiento? ¿Tú crees que ya está pronto el arrebatamiento? Y hay división en cuanto a los que unos creen. Entonces no hay una unidad de la fe. Eso es una gran realidad. Pero los que entendemos, los entendidos, los sabios y los expertos, se nos hace fácil, entender de qué se trata la unidad de la fe y el tiempo que se está viviendo hoy. Porque se puede tener unidad en la fe, se puede tener la seguridad de que Dios nos está ayudando a unirnos a través de sus consejos. Porque yo cuando veo a un hermano me alegro, espero que el hermano se alegre de ver a su pastor. Si yo me alegro y hay esa cosa linda que el Señor pone en el corazón, qué alegría verte, hermano. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus ánimos? Ahí se ve si hay unidad. Pero con este consejo que nosotros vemos en Efesios 4:13, que el Señor había constituido los 5 ministerios, un regalo de nuestro Señor Jesús para que cada uno de los ministerios pudiese instruir a la iglesia, para que la iglesia lograse dar una estatura. Es decir, que solamente dejándose instruir se va a lograr llegar a un conocimiento pleno del Hijo de Dios y también a una medida que Dios quiere que demos. Sin instrucción no lo vamos a lograr. Espero darme a entender. Oye, hay que conocer
Hay que recibir. ¿Cuál es el trabajo de los domas? ¿De qué? De los regalos de Cristo. Yo soy un doma, un regalo de parte de Dios para instruir a la iglesia. Y creo que tenemos los ministros la responsabilidad de instruir al pueblo para que lleve a cabo la obra de Dios y para que edifique la iglesia. ¡Qué responsabilidad! Quiere decir que habrá un efecto en cuanto a la instrucción. Por eso Jesús dice, denme un... mira, llevaba su rollo. Les voy a instruir, les voy a leer, les voy a recordar qué fue lo que dijo el profeta Isaías, lo hizo con los de Maú. Quiere decir que mi Señor leía, quiere decir que mi Señor hablaba de acuerdo a lo que estaba escrito. ¿De qué hablamos nosotros? ¿De lo que está escrito o de nuestro conocimiento o repitiendo lo que otros han vivido? Cuando veo el 23, aquí tengo la traducción lenguaje actual, esta versión, están unidos el 23 y el 24, dice, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser tal como Él. Mire qué poderoso como lo dice esta versión. Para que nosotros seamos como Él es, para ser tal como Él. Seremos tal como Él, nos comportamos tal como Él, hacemos las cosas como Él. Si nos ha dado, miren, una oportunidad de ser honestos y santos de verdad. Es que las exigencias, es que la manifestación aquí, Dios mío. Ay, Padre de la gloria, Dios dará. Es que Dios dará según nuestro actuar, según nuestro comportamiento. Pero me resalta la frase aquí, la expresión, seamos maduros, hasta que todos seamos maduros en el Señor. ¿Pero maduro en qué, pastor? En el espíritu, en el alma y en la carne, en el cuerpo. Porque hay que madurar en todo, hermano. Ahí está el consejo. Al consejo poderoso, espero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Esto es maravilloso. Y aún la madurez no se alcanza con leer. Aún leyendo no se alcanza la madurez, no se alcanza. Mire, no se alcanza con saber mucho la madurez. O sea que hay mucho camino que dar, hay muchas cosas que hacer. No se alcanza tampoco por tener dones, no se alcanza la madurez. Yo tengo un don, no eres maduro por tener un don. Así lo está diciendo, pastor, así de fuerte. Sí, el tener un don no significa ser maduro. El tener un don y usarlo para edificación de la iglesia y ocuparse todos los días, Señor, háblame, le voy a decir al pastor, así recibí del Señor una palabra profética. Eso es madurez, quiere decir que el que entiende para qué le dieron un don, un regalo, una gloria del cielo y se lo pusieron en las manos, es para decir, háblame, Señor, porque la iglesia necesita ser edificada. Entonces, esa es una manifestación de madurez. Por eso esta iglesia, Dios mío, ¿cómo es de tremendo, hermano? Cuando digo esta iglesia me estaba refiriendo porque se me vino a la iglesia de Corintios, tenían todos los dones, pero no los usaban a la manera que tenían que usarlo. Y porque tenían revelación también. Es que no es tenerlo, es saber usarlo. Porque de eso también Dios le va a dar a cada uno según lo que se merece. Luzbel, sí le dieron revelación, le dieron conocimiento, pero después de la revelación vino la rebelión. Y eso tenemos que cuidar nosotros porque le pedimos, Señor, revélame, Señor, háblame, dame la revelación. ¿Qué está pasando en este tiempo, Señor? Que este año yo pueda ver qué acontecimientos vienen para que la iglesia esté preparada, Señor. Te pido, te ruego la revelación. Pero una vez recibida la revelación, tengo que cuidar de que puede ser un efecto en mi corazón y en mi vida, que pueda levantarse una rebelión. Eso me enseña a mí la palabra. Luzbel, Pedro, a ti tenemos la llave, Pedro, tú has dicho yo soy el hijo del Dios viviente, Pedro, pero a Pedro se le subieron los humos también, tuvo que llamarle la atención Pablo, cuando lo encontró le dijo, ¿por qué te comportas de esa manera? Mire, cuando estás con los gentiles haces una cosa, cuando estás con los judíos te menosprecias a los otros, a los gentiles, querés vivir doble cara, sos un hipócrita y le llama la atención fuertemente.
¿Por qué los estás obligando a circuncidarse? Entonces no puede ser así si ya había tenido revelación, pero vino mire, se reveló en cuanto a lo que había recibido. No podemos ser así, hermano. Por eso estoy tratando de decir que la madurez es tan necesaria. Hablo de la madurez espiritual. Hay un orden de madurez. Dios enseña por todos lados, por la palabra. Enseña en el Antiguo Testamento de una manera. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Jacob trabajó duro en la casa de Labán. Él quería la menor. Y llega un momento en que él reclama, ya trabajé tantos años, pero mire, es que no es costumbre en nosotros dar a la menor, hay que dar a la mayor, a la madura. A la madura. Es decir, como una figura, al Señor le agrada la iglesia que madura. La iglesia que se comporta como niña no es la iglesia que quiere el Señor. Es más, esa no se va a ir con el Señor. Quiere la iglesia que madura espiritualmente. Así de sencillo es. Nosotros damos en nuestras costumbres a la hija mayor. Esas son las palabras de Labán. Espero darme a entender también. La madura. La iglesia madura se va. La iglesia madura se va. Cambien su manera de pensar. Ser honestos y santos de verdad. Acompáñeme a leer si tiene la espada y espero que haya preparado su espada. Vuelvo y tomo un segundo, 2 segundos para decirle, cada vez que con pasión espera la palabra de Dios, siéntese para agarrar notas y siéntese para que la espada afilada corrobore todo lo que el pastor está enseñando. Eso sería lo ideal. Pablo dijo: sin embargo, cuando estoy entre cristianos maduros, imparto sabiduría. Primera de Corintios 2:6. Pablo dijo: cuando estoy entre cristianos maduros, imparto sabiduría. Qué tremendo el pensar de Pablo. Pero no sabiduría terrenal, ni sabiduría como la que atrae a los grandes de este mundo que están destinados a desaparecer. Versículo 27. Nuestras palabras son sabias porque provienen de Dios, porque revelan el sabio plan de Dios para llevarnos a la gloria del cielo. ¡Qué palabra la que estaba diciendo el apóstol Pablo! Que las palabras que recibimos sean para consolidar nuestra posición en este tiempo, porque hay sabiduría y que nos va a ayudar a llevarnos a la gloria. Es una bendición esto. Pero ¿dónde se puede alcanzar esa sabiduría? ¿Dónde podemos nosotros adquirir la sabiduría para este tiempo? Leyendo, escudriñando, permaneciendo en el monte santo de Dios, buscando a Dios, porque hoy es tiempo de buscarle y le vamos a hallar. Bendito usted si lo busque todos los días, lo encuentra. Claro que lo encontramos. Señor, guárdame. Amén, ahí está el plan de Dios. Estamos buscando su pronto auxilio y el Señor nos guarda. Dios es maravilloso. Voy a dar esta cita en Hebreos 5:14. Pablo: el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Como que el pasaje anterior a mí me ayuda mucho para meterme en este segundo. ¿Qué es lo que nos va a hacer a nosotros todos los días así más sólidos, más maduros? La práctica del ejercicio como buenos soldados. Mientras más se prepara el soldado, más fuerte se pone, más listo para confrontar los ataques del enemigo, para poder estar, preparado para lo que venga. Todo terreno, decimos nosotros, como una expresión para dar a entender de que nosotros, cualquier situación, vamos a salir triunfantes. Aquí Pablo está diciendo esto, la práctica. A fuerza de práctica se capacitan. ¿Cómo? Leyendo. ¿Cómo? Escribiendo, tomando notas.
Mire, un buen capacitado, un tremendo capacitado, un gran hombre de Dios capacitado. Cuando vemos en Nehemías 8:5, ahí está el sacerdote Esdras. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo. Esdras, un hombre instruido, escriba, todo lo que él anotaba llevaba veracidad, era real, era certero. Un hombre de respeto. Repito, un hombre de respeto, que a usted lo vean como un hombre de Dios de respeto. A usted que la vean como una sierva de respeto, porque cuando abre su boca habla de Dios con veracidad. Y que otros digan, yo voy a poner atención a lo que dice este hombre de Dios o esta sierva de Dios. Porque abrió el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto, dice, que todo el pueblo. Y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Pero aquí puede verlo usted literal, estaba en, digámoslo así, en una tarima, en un estrado. Mire, hay versiones que dicen en un púlpito, pero estaba más alto. Más alto no quiere decir lo que anteriormente yo dije. Estaba en el monte de Dios. No, pero estaba donde todo el mundo lo miraba. Estaba en una posición donde todo el pueblo lo podía ver. Y desde que rayó el alba hasta el mediodía, estuvo hablando, leyendo, instruyendo. Y yo digo que no se le durmió nadie. A lo mejor es porque estaba haciendo mucho sol. Pero de que le pusieron atención a él, le pusieron atención. ¿Sabe por qué? Porque a mí me enseña la palabra que adoraron. Estaba en un lugar de altura. Repito, un lugar de altura donde todos lo podían ver, pero todos prestaban atención. Esdras, ¿qué significa Esdras? Es que desde el nombre, la palabra me bendice, la palabra me edifica, un hombre de Dios con respaldo de Dios. Que yo digo que hermoso. Qué sabroso, qué palabra le puedo decir en la posición de Esdras, de saber que se podía parar y que todos le iban a prestar atención. Al que Dios le ayuda. Esdras, al que Dios le ayuda. ¿Usted no quiere la ayuda de Dios? Le voy a preguntar, ¿a usted le gustaría tener la ayuda de Dios todos los días? Amén. ¿Quién no? Al que Dios le ayuda está bendecido. Al que madruga, Dios le ayuda, dicen en el mundo. Es una gran verdad. El que se levanta temprano, honra a Dios, levanta sus manos, le da un cántico, qué sé yo, lo que usted pueda sentir desde que raya el alba, desde que amanece, desde que sale el sol de justicia, como usted lo quiera ver. Este era un sacerdote que ejercía bien su trabajo, un escriba con gran testimonio, por eso el pueblo puso atención. Esdras condenó los matrimonios mixtos. ¡Uy! Entonces yo tengo que tomar porciones gloriosas de lo que enseña el sacerdote Esdras. Como que las cosas no caminaban bien en el matrimonio. Ahora la pregunta, ¿cuántos matrimonios están distorsionados, completamente torcidos? ¿Están pasando crisis? Y aquellos matrimonios inventados de este tiempo con géneros alterados, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hermano. ¿Usted cree que si Esdras hubiese estado en este tiempo no se hubiera levantado y se puesto en la parte alta para decir pecado, inmoralidad, aberración? Así tenemos que ser los sacerdotes de Dios en este tiempo, hermano. Ya me estoy emocionando, voy a tener que volver a bajarme como estaba al comienzo. Condenó los matrimonios mixtos. Yo diría, qué bien que se levantó un hombre de Dios. Así se debe sentir el Señor, contento cuando honran los principios que Él estableció en su palabra. Participó en la reconstrucción del templo, claro que se estaba esmerado en darle gloria a Dios, un lugar donde se le pudiera honrar y alabar. Esas son cosas que nosotros deberíamos de tomar en cuenta. Participó en la restauración de la adoración, se estaba dando ahí la enseñanza. Y el pueblo reconoció, y hay un hombre de Dios, se postraron, alabaron, adoraron. Ay, Dios mío, qué hermoso. Leía el rollo y qué respaldo. Le voy a decir algo, si no lo respaldara Dios, si no lo hubiese respaldado Dios, ¿usted cree que el pueblo le hubiera hecho caso? Ahora hágalo personal. Hagámoslo de una manera personal.
sin un buen testimonio, podemos leer la Biblia a nuestros hijos y no nos van a hacer caso. Nadie nos va a hacer caso. Aunque nos pongamos en el techo de la casa a leerlo, nadie nos va a poner atención. Entonces, como que Edra me enseña algo. Rindió a Jehová en público un reconocimiento al Dios poderoso, eterno. Y a veces la iglesia de hoy se avergüenza de decir que es la iglesia cristiana, porque el testimonio no lo acompaña. Y lo hizo en público. ¿Qué provocó? ¿Qué provocó delante de Dios? Que todos alzaran las manos y adoraran a Dios. Que usted cuando vaya a leer la palabra, que yo cuando vayamos a leer la palabra, que se provoque algo y que diga, es tiempo de comenzar a adorarle, es tiempo, un cántico ahí para nuestro Señor, adorar, alabar. Es que el que necesita, hermano, voy a hacer fuerza ahora, el que necesita la ayuda de Dios todos los días, Dios va a proveer va a proveer la bendición, la administración, y cuando menos se da cuenta, uno ya está alabando y adorando al Creador. Ahí es donde sale una adoración genuina del Espíritu. Pero el pueblo se gozaba porque había entendido la palabra que Esdras había leído. Había entendido el pueblo la palabra que Esdras estaba enseñando. Mire, hermano, que se goce el pueblo de la palabra que uno está enseñando. Que el ministro no puede decir, bendito Dios, te doy las gracias porque la palabra que pones en mi corazón, la palabra que enseño, provoca una administración de gloria en todo aquel necesitado. Y comienzan a adorar. Bendigo a todos los ministros que se levantan y honran a nuestro Señor y que el Señor lo siga usando. Entonces, no es que solamente estaba en lo literal, en lo alto, sino que tenía un reconocimiento de altura porque en lo espiritual, porque era un hombre de Dios, porque permanecía en el monte de Dios. Que el Señor nos ponga el deseo, la pasión de buscar su rostro y permanecer en el monte santo de Dios, porque Dios habla. Dios habla y lo sabemos por diferentes métodos, por diferentes conocimientos y respaldo bíblico. Todos los montes se enseñan y a través de los montes Dios se manifestó. Algunas conocidas, voy a poner algunas conocidas y que tomemos una bendición también para cimentar que Dios va a dar según uno se merece. Porque Samuel recibió de Dios, de parte de Dios, lo que se merecía. Y se merecía muy buenas cosas, a pesar de que usted lee ahí que sus hijos hacían cosas que no estaban muy buenas, pero eso no lo detuvo a Dios. Comencé diciendo que ni mis hijos van a lograr lo que yo puedo lograr o lo que usted puede lograr. Usted va a escuchar la trompeta, usted va a recibir la bendición si es usted, si soy yo el que me ocupo de buscar la gloria de nuestro Señor. Dice, después volví a Ramá, pues ahí estaba su casa y ahí juzgaba a Israel. ¿Dónde juzgaba a Israel? En Ramá, una de las regiones más altas, una región montañosa alta. Ahí es, ¿dónde está el sacerdote juez? ¿Dónde está Samuel, sacerdote juez, profeta de Dios? ¿Dónde está? Está en las alturas, en lo literal. Pero también era un hombre que buscaba de Dios y tenía todos los respaldos. Desde temprana edad, desde temprana, mire hermano, estaba en el templo. Eso lo sabemos, pastor, gloria a Dios que ya lo sabe. Pero no es lo mismo estar en el templo a que Dios se le aparezca a uno, hermano, en persona. Perdone, pero 3 llamados le hizo el Señor, 3 veces le hablaba el Señor. Y no entendía, no tenía la experiencia, no tenía la madurez. Está bien que a veces Dios nos hable y que a veces no nos damos cuenta también de que es Dios el que nos está hablando, porque no tenemos la experiencia. Pero yo digo, si usted tiene la madurez, si yo tengo la madurez, vamos a saber cuando Dios nos está hablando. 3 veces. Pero hubo una cuarta. ¿Cuál fue la cuarta vez? Dice que Dios, entonces el Señor se paró junto a él, el Señor se detuvo junto a él. ¿Dónde está eso, pastor? Déjeme buscárselo, creo que lo noté. Primera de Samuel 3:10. Entonces el Señor se detuvo junto a él.
¿A usted no le gustaría que se levantara de la cama y que el Señor lo levantara y que cuando se levanta de su cama y vea la gloria de Dios que se le manifieste? Algunos dirían, patita, ¿para qué te quiero? Me asustó. Pero hermano, es para regocijarse. ¿Usted cree que no se merecía este siervo de Dios? Claro que a Dios le da a cada uno lo que se merece. ¿Y qué lugar más alto, digo yo, que estar en la casa de Dios? Aquel coro dice, no hay un lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Claro que ahí está la bendición. Pero que estar en el templo de Dios, ¿qué más queremos con las promesas que el Señor hizo? Juzgó a Israel todos los días de su vida. Ahí tengo el 7:17 proyectado, pero el 7:15, Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. Samuel, un hombre de Dios que entendió que había que tener la lámpara encendida. Se apagó la lámpara de Israel con Elí, pero ahí vino alguien con una lámpara encendida que todos los días buscaba la presencia. Estaba iluminado, iluminaba a otros. Y tuvo privilegios gloriosos. Un hombre que ungió a Saúl, ungió a David. Es que la vida de Samuel es para pasarla hablando todos los días. Señor mismo toma en su corazón, en su voluntad. Y dice, yo me levantaré un sacerdote, yo me voy a levantar un sacerdote que me sea fiel. Un sacerdote que haga todo lo que a mí me agrada. Mire, que le dijera, que en sus pensamientos de Dios dijera, o que lo diga con todo así como que el Padre le está diciendo, yo me agrado de que allá en este lugar pongamos nuestra ubicación en Bonita Spring. Ahí hay un sacerdote. Hay un sacerdote que me es fiel, que hace todo lo que a mí me agrada. Y que le voy a dar una bendición. Va a pasar ungido todos los días de su vida. Usted no estaría completo. Y dice la palabra, yo haré que no le falten descendientes. Y estará delante de mí, ungido todos los días de su vida. ¡Qué beneficio! Otros diríamos en este tiempo, la hice, la libré, la logré. La hice. ¿Quién no se sentiría así? Decir, la hice con todos estos regalos de Dios, porque Dios hace como a Él en su gran benevolencia, en su gran misericordia, en sus planes eternos, en su grandeza, en su majestuosidad. Él hace como le da la gana. Así lo hizo con Samuel. Entonces se reunieron, dicen, todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá. ¿Quiénes fueron? Ponga atención, no es por leerlo. Todos los ancianos, si eran ancianos, es que sabían palabras. Pero ¿qué tenía Samuel aparte de lo que tenían los ancianos? Es que tenía que ser un hombre de verdad, de justicia, juez, con justicia, sacerdote con testimonio. Y fueron a buscarlo. Allá, dice, y fueron a Ramá. ¡Qué grandes beneficios! Otra cita, Samuel 8:7, y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no sea rey sobre ellos. Pero más adelante sigue diciendo, lo mismo te va a pasar a ti. Antes de que te pase a ti, vas a hacer esto y le das las instrucciones. El punto que quiero decir es que qué hermoso el diálogo. Samuel hablaba con Dios. Qué hermoso que Dios hable con usted, que Dios hable conmigo y que pueda ser de las dos vías y que hay una sinergia en algo, trabajando para algo en común. Qué plenitud, qué beneficios. Dice amén todavía. Decimos amén todavía. Otro gran hombre, Moisés. Éxodo 3:1. Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y Madián, pueblo madianita. Y un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Hasta dónde llegó Moisés? Hasta el monte de Dios, lugar alto. Ahí el ángel del Señor se le apareció en medio de una zarza envuelta en fuego. Moisés miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Hasta cantadito lo sabemos y nuestro corazón ardía. Eso no lo dice la Biblia, pero cuando alabamos, cantamos al Señor, nuestro corazón arde. ¿Pero por qué? Porque en las alturas, en el monte, allí Moisés recibió gloria del cielo.
escrito por el dedo de Dios, las tablas de la ley. Recibió, ¿dónde? En lo alto. Entonces, Moisés aprendió a vivir en lo alto. Ahí también, en las alturas, le dieron un discernimiento, le dieron, mire, para poder ser un hombre, para guiar a un pueblo tan grande, tenía que tener discernimiento. A veces no podemos ni con un hijo, a veces no podemos ni con 2 hijos. Hay quienes se mueren con un hijo rebelde, hay quienes se les acaba el mundo cuando un hijo le da problemas. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento. ¿Por qué? Porque no buscan en el monte alto de Dios. Porque Dios no le va a dar, como sea, por escrito, por la boca de un domo, un regalo. No van a recibirlo, no van a entenderlo. Hay que estar en el monte de Dios para entender estas cosas. Pastor, y está diciendo que unas cosas profundas. Esto es básico, hermano. Porque cuando uno lee, hasta se le transfiguró el rostro a Moisés. Qué gloria la que recibió ver al Señor. No se podía ni resistir. Todos son regalos. ¿Por qué? Porque permanecía y sabía dónde estaba la presencia de Dios. Todas estas cosas yo las estoy tomando, yo las tomo de verdad, las hago vida y espero que usted las haga vida. Ya estamos terminando, pero que las hagamos unidos, que las hagamos vida, de saber que nuestra plenitud de bendición y de madurez va a estar cuando estemos en el monte de Dios. Y Dios va a dar el regalo, Dios dará, según lo que uno se merece. Según lo que busquemos, así vamos a recibir. Según lo que honremos, Dios nos va a honrar. Según lo que nosotros dediquemos a nuestro Señor, el Señor hará. Y hará grandes cosas en nuestra vida. Otro gran hombre. Segunda de Samuel 23:1. Dice la palabra de Dios. Y estas son las últimas palabras de David. Las últimas palabras de David. ¿Qué quiere decir? Como David ya se le estaba terminando el tiempo, pero sabemos que David murió con riqueza, murió abundante, murió feliz. La expresión de David, hijo de Jesse, y la expresión del hombre físicamente capacitado que fue levantado en alto. David, el ungido de Dios. David, el dulce cantor de Israel. Qué tremendo como este gran siervo de Dios tuvo la honra de parte de nuestro Señor. Tuvo el privilegio. ¿Qué privilegio no tuvo David? ¿Pero por qué? Corazón. Un corazón semejante al del Señor. Un hombre de guerra, obediente, un hombre ungido que respetaba cobertura, un hombre ungido que de verdad hacía las cosas a la manera de Dios, que cuando lo atacaban le resbalaban, ni siquiera prestaba atención cuando lo estaban destazando los mismos hermanos. Un hombre que sabía exigir lo que a él le correspondía, un hombre que aprendió a reclamar lo que se merecía. ¿Cuál es la recompensa? Llegó ante Saúl. ¿Cuál es la recompensa? Le preguntó al pueblo. Saúl, ya cumplí. ¿Y cuál es la recompensa? Me merezco. Así de, mire qué tremendo. Espero, hermano, que nosotros entendamos una lámpara, hermano, también, que no se apague, que no salga la guerra, porque es una lámpara encendida. Un hombre que se preocupó por la presencia de Dios. Vamos a recuperar el arca, sea como sea. Se pudo haber equivocado, pero se ocupaba porque el arca de Dios, porque la presencia de Dios estuviera en el pueblo. Que nos ocupemos, que nos preocupemos porque la presencia de Dios esté en nuestros hogares. Entonces Dios hará, y su hogar, su casa va a ser una gloria. Yo no sé ni qué palabras decirle cuando, qué hermoso ambiente, qué pasa la que hay en la casa, porque la lámpara está encendida. ¿De qué otra manera uno va a decir, Dios está en esta casa? Es porque Dios le da a uno lo que se merece. Solo por un momentito póngalo al revés, que no le den nada porque no se merece nada. Qué triste sería para nosotros que no hagamos nada. O que tengamos un corazón torcido, duros, tercos, así como habló Jesús. Hipócritas, insensatos, tontos. Ay, Dios mío, ay, vea, llévame más suave, Señor, diríamos. Por favor, somos la iglesia del futuro, tratando, Señor, con delicadeza. No, ya no es tiempo de delicadeza, es de verdad que viniese esa exhortación, que Dios nos hable directo al corazón y nos diga, despierta, iglesia. Tu lámpara se está apagando. David no perdió ninguna batalla. No perdió ninguna batalla.
Otro gran hombre de Dios. Dios me llevó mire, en visiones a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto. Me puso sobre un monte. En la parte sur del monte vi un edificio que parecía una gran ciudad. Y al dejarme ahí, vi que en la puerta estaba un hombre que parecía de bronce, que en su manto tenía un cordel de lino y una caña de medir. ¡Qué bendición también la de Ezequiel! Hombres de Dios, con reconocimiento de Dios, con privilegios que Dios le daba. Que podamos tener esos privilegios en este tiempo. Yo creo que debería ser el anhelo de la iglesia. Todo por los beneficios de permanecer buscando de Dios, de permanecer buscando su rostro. Todas estas cosas que hemos escuchado el día de hoy, yo le pedí al Señor que nos ayude a que nosotros entendamos que hay beneficios de permanecer en el monte de Dios en lo alto. Pero más que todo, saber que Dios hará, que Dios dará una recompensa, que Dios va a dar a cada uno según lo que uno se merece. La pregunta que uno tiene que hacerse en la intimidad, en la meditación, en la noche: Señor, ¿me merezco algo de ti? Señor, ¿soy digno de merecer algo? Como aquel que le hizo caso a Dios, que los mismos discípulos dijeron: Él es digno, Él es merecedor de que se le conceda la petición. O ángeles ahí que nos ayudasen y dijeran: Él es digno de ser rescatado del juicio. Bendito Dios, que esta palabra le pido al Señor nos ayude a entender que hay muchos beneficios y que Dios de verdad, Dios va a hacer algo a favor nuestro. Lo dijo Job. Dios dará a cada uno lo que se merece. ¿Por qué Job dijo esas palabras? ¿Sabe por qué las dijo? Porque Job llegó a conocer el corazón de Dios. ¿Qué se merece uno? Solo Dios lo sabe. O solo yo lo sé. ¿Qué me merezco? Acompáñenme en una oración y que el Espíritu de Dios haga un sello en esta palabra para que nos ayude a entender, para que nos aumente la sabiduría. La sabiduría que habló Pablo en este mensaje, en este consejo. Yo no hablo de sabiduría humana, hablo de la sabiduría que proviene de Dios para edificar la iglesia. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor, del Cristo Jesús, el Cristo, el ungido, Señor, yo te pido que este consejo, Señor, nos sirva de bendición, de edificación, y que nos consuele también, sabiendo que cuando activamos nuestra fe, habrá recompensa. Que cuando nosotros vivimos creyendo, Señor, y confiando de que tú vendrás por tu amada, sabemos, Señor, con convicción de que vamos a recibir lo que nos merecemos. Una iglesia entregada, una iglesia activa, una iglesia buscando tu rostro, una iglesia que permanece, Señor, adorándote. Señor, tú vas a darnos, tú vas a venir a rescatarnos. Así como te apareciste aquel día, Señor, donde tus discípulos estaban asustados porque no tenían la convicción, que la iglesia de este tiempo, Señor, cambie su manera de pensar y pueda estar segura de decir: nuestro amado viene pronto, y que nuestros oídos puedan escuchar la trompeta, que nuestros oídos puedan entender por qué los profetas tuvieron turnos, tuvieron tiempos definidos para hablar a la iglesia del futuro. Señor, que sepamos que hay cosas todavía que a nosotros nos competen, nos pertenecen. Habremos de recuperar, Señor. Yo lo creo, todavía faltan cosas que nosotros necesitamos recuperar cuando hablamos del amor, Señor, en lo que la palabra nos habló el día de hoy, Señor. Que recuperemos ese amor entre hermanos a la plenitud que a ti te agrada. Que la misericordia, Señor, y la justicia en nuestras vidas esté siempre activa, Dios bendito. Y que reconozcamos que no somos nosotros por nuestra fuerza,
que es porque todo lo que recibimos proviene de ti, Señor, y retornarte a ti, devolverte a ti, Señor. Lo que muchos han dicho en este tiempo, que el diezmo ya no sirve, ya no es real. Señor, a ti, en tus labios, Señor, tú lo expresaste. No olvidemos lo de antes, lo del primero, lo que yo dije primero. No olviden que hay un principio de bendición. Padre, ayúdanos a activar la justicia. La necesitamos, bendito Dios. Que tu iglesia, la iglesia entendida, la iglesia que se llena de sabiduría, la iglesia que conoce los tiempos, que pueda, Señor, estar con sus oídos, con sus ojos, Señor, preparados para el pronto toque de trompeta. Así como lo dice el profeta Joel, Señor, vendrá, tocad trompeta en Sión, que podamos anunciar, Señor, pero que podamos escuchar también. Una bendición para todos los hogares, Señor, declaro en esta hora, donde se te honra, donde, Señor, te dan la oportunidad de escuchar tu mensaje y que pueda provocar en nosotros el despertar, Señor, que pueda provocar en las familias la unidad también, porque ha de manifestarse, Señor, lo que anunció el profeta, bendito Dios, el Espíritu, Señor, de Elías hará reconciliar el corazón de los padres a los hijos, aunque fuesen rebeldes. Oh Dios, el Señor hará todo perfecto. Por eso nos metemos en la bendición, tratando de entender y hacer vida lo que anunciaron los profetas. ¿Acaso ustedes no han entendido? Los que los profetas dijeron fueron las palabras de Jesús, como diciendo: lean, leamos, escudriñemos, y Dios nos va a hablar, y Dios nos dará a cada uno conforme a lo que merecemos. Gracias por tu palabra, gracias Espíritu Santo, gracias por este día, Señor. Declaro bendición sobre tu pueblo, que tu pueblo se regocije por tu palabra y que pueda cada uno, Señor, tomar, Señor, esta palabra para ocuparse, para que cada día, Señor, se levante con alegría, y para que también, Señor, delante de todos, delante de cualquiera que pertenece al pueblo de Dios, que se vea una actitud de sacerdote, de hombre respetable, Señor, porque lleva la palabra tuya en los labios. Bendigo a tu pueblo, bendigo esta semana, Señor, que sea una semana llena de prosperidad, tanto en el espíritu, en el alma, Señor, y que nuestro cuerpo se regocije de todas tus bendiciones. Una palabra llena de paz, una semana llena de bendiciones, una semana, Señor, fructífera, en el santo y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a nuestro Señor. Es domingo, me pasé unos minutos.